Muchas gracias a las autoridades del Inter-American Institute for Democracy y las instituciones que acompañan, lo mismo a Infobae y a otras organizaciones que acompañan este seminario. Efectivamente, el derecho de propiedad, así como otras libertades y otros derechos humanos, es un objeto de permanente menoscabo en nuestros países. Esto es evidente en los estados donde han dejado de regir las libertades más básicas, en Cuba, en Venezuela, en Nicaragua y en Bolivia, el país que debe ser reconocido como la cuarta dictadura de las Américas. Ahora, sin llegar a la anulación total de la propiedad, las restricciones al ejercicio de la propiedad en muchos de nuestros países también implican alteraciones a la libertad y a los derechos humanos. Por ello es fundamental defender la propiedad privada y es tan importante un seminario como el de esta mañana. Y entender esencialmente, como bien decía Daniel Haddad al comienzo, que el derecho de propiedad no es solamente un problema económico. El derecho de propiedad surge de una cuestión moral elemental, que es la que se deriva del hecho de que la propiedad es el resultado del trabajo humano. Por lo tanto, cuando se niega o se restringe al extremo esa libertad, lo que se está haciendo es menospreciar el trabajo, el esfuerzo y el mérito. Nunca tenemos que olvidar que el gobierno o el Estado, de acuerdo a cómo queramos llamarle, es una creación humana, que fue creado a nuestro servicio para garantizar y no anular nuestros derechos naturales, tales como la vida, la búsqueda de la felicidad individual, con la sola limitación de no dañar a terceros, y el derecho de propiedad. Y en esa creación, el gobierno necesariamente se apropia de recursos, pero esta apropiación a través de los tributos tiene que tener un carácter esencialmente restrictivo. Por ello, es fundamental entender, comprender, por qué este país, el que sigue siendo el más poderoso de la Tierra, está creado en base básicamente a dos ideas, las cuales fueron curiosamente escritas en un mismo año, en 1776. Una es la Declaración de la Independencia y otra es La riqueza de las naciones, el libro de Adam Smith. A su vez, a la fundamental razón de un servicio judicial independiente. Por supuesto, hay que tener en cuenta que a su vez nosotros enfrentamos un enemigo que nunca descansa, porque las ideas del socialismo están tan equivocadas como bellamente presentadas. Veamos, por ejemplo, qué sucede en el mercado de viviendas, donde al comprobarse la existencia de propiedades vacías y gente sin techo, por un lado y por otro lado, algunos políticos automáticamente infieren que la solución es ligar ambas situaciones, creando un impuesto a la mal llamada propiedad ociosa. Esa fórmula populista y facilita es la peor solución para los países, porque nadie más construye, nadie más ofrece sus propiedades en alquiler y los precios de las locaciones terminan elevándose al infinito. Una vez más, comprobamos cómo el camino al infierno está empedrado de buenas intenciones. Es imposible, viniendo de la Argentina, no hacer mención al daño a la propiedad que significa una política económica que propende a la inflación. Por el contrario, la estabilidad permite dar créditos en la misma moneda que el comprador gana su salario y al que le da un horizonte al deudor y al acreedor. La propiedad privada también fue receptada, fue estudiada o analizada por la encíclica Rerum Novarum, establecida en 1891 y considerada la primera instancia en la que la Iglesia Católica abordó formalmente los problemas de la clase trabajadora. Sin embargo, esa misma encíclica reseña el hecho de que la propiedad es un derecho natural, esto es anterior a la existencia del Estado, y advierte que por bienintencionados que pueden estar, las pretensiones socialistas a menudo conducen a agravar las condiciones de los obreros. En mi país, como en otros, las usurpaciones, como hemos visto antes, ya sea de inmuebles urbanos o de tierras, también atentan contra la propiedad privada, las que muchas veces suceden ante la vista y paciencia de la autoridad. Como hemos visto aquí en un estudio reciente, presidido por el embajador Valladares y Marcel Feró, en una visita a la provincia de Santiago del Estero, donde se han confirmado arbitrariedades manifiestas emanadas desde la autoridad pública. Podría hablar casi sin solución de continuidad sobre esta temática, pero voy a dar un último ejemplo. La restricción, limitación y virtual eliminación de los derechos de propiedad implican graves alteraciones de otros derechos.
por caso, y solamente voy a hablar de este, en la libertad de prensa, una de las bases del sistema democrático. Porque la libertad de prensa se ve restringida en los hechos, cuando en muchos de nuestros países el empobrecimiento sistemático de las empresas privadas hace que los medios deban sujetarse a las pautas oficiales, llegando al extremo de que en muchos casos acaban siendo agentes de propaganda de los gobiernos, temas que muchos conocen aquí como periodistas o como empresarios de medios. Para concluir, voy a hablar nuevamente de Alberdi, como hizo Daniela. Alberdi dijo: el ladrón privado es a menudo el más débil de los enemigos que el derecho de propiedad ha conocido. Muchas gracias y espero haber cumplido el tiempo.